¿Cómo están mis queridos hermanos? Nos volvemos a reunir en este culto de aposento alto que tanto amábamos cuando veníamos al templo, donde nos compartíamos unos a otros nuestras alegrías, nuestras penas también, muchas veces nuestras dificultades. Pero vamos a seguir recordándolo a través de este medio para que siempre estemos en la comunión los unos con los otros y podamos expresarnos también en nuestros hogares, tal vez en oración delante del Señor, lo que antes veníamos a expresar aquí, juntos, congregados en la casa de oración. Vamos a orar al Señor. Padre, te alabamos en esta hora. Tú eres el único Dios verdadero, Señor, omnipotente, eterno Dios, nuestro Padre celestial, tan poderoso, todopoderoso Dios, y sin embargo nos miras con tanta misericordia, con tanta bondad y con tanto amor. Te damos gracias por ello, Señor. Estamos agradecidos porque hasta aquí nos has sostenido, Padre. En todo aspecto, Señor, tú nos has sostenido, como prometes en tu palabra, Señor. Tus promesas no son en vano, Padre, no son para admirarlas, son para vivirlas. Y gracias a esas promesas maravillosas es que podemos estar, Señor, juntos, podemos escuchar palabras, Señor, podemos estudiar tu palabra en nuestros hogares, podemos seguir clamando a ti, Señor. Gracias, Señor, por la comunión los unos con los otros. De diferentes maneras nos comunicamos, Señor. Te damos gracias porque nos has guardado. Te damos gracias porque has provisto para todas nuestras necesidades. Nos mantienes sanos, Señor. Se cumple tu promesa, Señor, de que no nos tocará la peste destructora, Padre, sino que bajo tus alas nosotros estamos seguros. Gracias por ello, Dios eterno. Queremos en esta tarde, Señor, meditar sobre una porción de tu palabra y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, para que podamos entender y esta palabra haga eco en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros sentidos, y podamos seguir avanzando cada día un paso más hacia tu reino, Padre. Es lo que queremos, Señor, estar siempre en el camino, en la verdad y en la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque solos nos desviamos con facilidad, pero llenos de tu Santo Espíritu, tenemos una sola mirada, Señor, que es hacia tu reino maravilloso. Gracias, Señor. Oro para que tú tomes control, Señor, de esta reunión, que tú puedas, Señor, hablarnos con claridad. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inundada mi senda ya esté, oh, cubre el alma de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor.
fe tornarase en feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Vamos a tener una breve exhortación en el libro de Juan, capítulo 13, de los versículos 1 al 10. Una palabra que todos conocemos sin duda, pero el Señor siempre tiene algo nuevo para entregarnos. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Categórico como Pedro fue siempre en su vida. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Antes de terminar su ministerio aquí en la tierra, Jesús dedicó su último tiempo, el último tiempo de su ministerio, a estar con sus discípulos, a darle tal vez las últimas instrucciones antes de su martirio y su muerte y su resurrección, a compartir con aquellos que sí le habían recibido. Ya terminó de entregar mensajes a los judíos, a los escribas, a todo aquello, a los religiosos, a todo aquel que le quiso escuchar. Él le entregó mensaje de salvación, les habló del reino de su Padre. Pero ahora este último tiempo lo dedica a estar junto a sus discípulos, aquellos que le habían seguido en todas las circunstancias, habían estado tras él por todos los caminos que Jesús transitó, y se congregó con ellos y les habló. En la última cena, dice la palabra, les dedicó su tiempo, su atención exclusivamente a ellos. El versículo 1 dice que los amó hasta el fin.
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Un amor perfecto, un amor salvador, un amor eterno. Era el que Jesucristo les entregó a sus discípulos. Bueno, en algunos otros pasajes de la Biblia hemos visto cómo cuando llegaban invitados a una casa o uno llevaba invitados a su casa, lo primero que se hacía era traer agüita para lavarle los pies. ¿Por qué? Porque las condiciones polvorientas de las regiones en las que vivían, los caminos que transitaban ameritaban el lavado de pies al llegar a una casa. Además era un acto de hospitalidad. Cuando uno llegaba a la casa, así como uno les ofrece un cafecito a sus visitas, bueno, en ese tiempo les ofrecían un lavatorio para lavarse los pies. Eso era indispensable, el lavado de pies. El servicio, por lo general, en las casas era prestado por los sirvientes de menor rango, o sea, los más bajos en el orden de los sirvientes de las casas. Me imagino yo esa situación. El sirviente más humilde, ese era el encargado de llevar el agüita en el lavatorio y lavar los pies de los visitantes. Así que, hermanos, ¿cuál no sería la sorpresa de estos discípulos congregados allí? Que Jesús, el Dios Todopoderoso. ¿Qué dijo Pedro cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después preguntó, ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Bueno, Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. O sea, lo reconoció como Dios, como Señor. Dios Todopoderoso, el Dios que venía a traerle salvación. Y lo ve haciendo el servicio más humilde que un sirviente, el de menor rango, hace en una casa. Ver a ese Dios Todopoderoso, a ese Dios que les entregó tanta vida a ellos, tanta enseñanza, tanta palabra maravillosa, que les habló del reino del Padre. Claro que les era difícil aceptar que Él se quitara su manto, tomara un lebrillo, dice la palabra, agua, una toalla en su cuello y les lavara los pies. Con razón Pedro se negó, no cabía en su mente que ese Jesús que había sanado a leprosos, que había sanado de tantas enfermedades, que había alimentado a multitudes milagrosamente, que tenía una palabra tan importante para decir, se inclinara y humildemente les lavara los pies. Podemos entender el asombro de estos discípulos al ver esta escena. Y también la reacción de Pedro, tan así, jamás me lavarás los pies tú a mí. Ni entre ellos mismos habrían pensado en lavarse los pies, ni entre ellos. Tal vez si Jesús hubiese necesitado que lavarse sus pies, todos se habrían ofrecido a lavar los pies del Maestro. Pero entre ellos ni por su mente pasó lavarse los pies unos a otros. Más aún, mire lo que dice, tengo aquí anotado, Lucas 22-24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién sería el mayor. ¿Y se irían a rebajar a lavarse los pies unos a otros? Bien difícil, bien difícil. ¿Quién sería el más importante en el reino? ¿Quién estaría más cerca de su maestro tal vez en el reino? Sabemos por la palabra que el mayor en el reino de Dios es el que sirve. No el que está en eminencia, es el que sirve. Puedes estar en eminencia y servir de la misma manera como Cristo sirvió. Pero el mayor para el reino, en el reino de Dios, es el que sirve. Es el humilde. Es el que no tiene arrogancia ni se fija en los sacrificios que ha de hacer para servir a los demás, para servir a su prójimo. Ese es el mayor. Así que, lejos de sus pensamientos, estaba lavarle los pies unos a otros. Si Jesús se los hubiese dicho, tal vez habrían sentido algo extraño de hacer ese servicio tan humilde.
Así que más asombrados ya no podían estar. Y Pedro, como siempre Pedro, el primero en hablar, el primero en reaccionar, reaccionó en forma dura, porque amaba a su maestro. Él mismo había dicho que él era el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Bueno, pero si esta palabra está en la Biblia, es porque Cristo algo nos quiere enseñar en ella. Vamos a ver 4 cosas importantes que Cristo quiere darnos a conocer con esta escena que vimos aquí, del lavamiento de pies. En primer lugar, quería darles prueba de su gran amor. El capítulo 1, lo repetimos, dice que Él los amó hasta el fin. Su amor perfecto, salvador, amor eterno, es el que Dios sentía por sus discípulos y todos somos discípulos del Señor porque vamos bajo su enseñanza. Por eso somos discípulos de Dios, estamos aprendiendo lo que Dios nos enseña. Somos discípulos también. Bueno, ¿a quién ama Dios? Dios ama al mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amó al mundo. ¿A quién más amó? A los pecadores. Siempre Jesús estuvo cerca de los pecadores. No el pecado, eso lo sabemos muy bien. Al pecador amó el Señor. El versículo 17 de Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No para condenar, para salvar. Envió a su Hijo al mundo. Así que ahí nos queda muy claro cuánto nos ama el Señor, cuánto ama al mundo en general y cuánto ama al pecador. La palabra nos deja esto muy claro. En segundo lugar, mostrar al mundo hasta qué punto estaba Él dispuesto a amarlos. De su gloria que Él sabía que tiene, porque nunca lo abandonó su gloria. Él era un hombre, pero también era Dios. Entonces quería mostrar cuánto los amaba, sin importar cuán humilde era el servicio que estaba a punto de hacer, de lavarle los pies a sus discípulos. El creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes, viene al mundo a servir humildemente. Renunció a ser servido y a ser tratado como lo que Él era. Él vino a servir. Y esta es una prueba grande, tremenda prueba de la vida de servicio y de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida, todo su ministerio, lo dedicó a servir en amor y en humildad. Los amaba, pero no se mostraba como el Dios grande que era, sino que se mostraba como un humilde siervo. Y si el maestro se agachó, se inclinó para lavar los pies de sus discípulos, hermanos, cuanto más nosotros, los hijos de Dios, aquellos que Cristo rescató con su sacrificio en la cruz, debemos también servir en humildad y en amor. Sea en algo importante que hacer en la obra del Señor, o sea algo tan humilde como servir a otros en estas cosas que son tan personales tal vez, pero si Cristo las hizo, ejemplo nos dejó para que también nosotros manifestáramos el mismo grado de amor y de compromiso con su palabra y con su obra que Él mostró. Para servir humildemente como Cristo lo hizo, debemos tener el hábito de inclinarnos ante los demás, inclinarnos en humildad y en amor. Si estamos de pie, no podemos lavar los pies a nuestro hermano, no podemos. Debemos inclinarnos.
Cristo lo hizo. Él se inclinó, se agachó para lavar los pies. Así que, erguidos, hermanos, imposible servir en humildad y en amor. Debemos inclinar nuestra cerviz humildemente para mostrar el amor de Dios a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Entre nosotros, los que somos creyentes, cuanto más aquellos que no son creyentes, debemos mostrar el amor de Dios, pero no erguidos, sino que en actitud humilde y amorosa. Eso es lo que Cristo nos enseña, el hábito de inclinarnos, de considerar a todos superiores a nosotros mismos. ¿Qué es lo que el enemigo de nuestras almas nos enseña? Satanás, el demonio. Que andemos erguidos, que no nos inclinemos ante nadie, que hagamos respetar nuestros derechos, que mostremos nuestras capacidades al mundo, que nos respeten por lo que somos, que nos respeten por lo que tenemos. Eso enseña Satanás. ¿Para qué? Porque así nos tiene totalmente dominados y controlados. Y hemos dicho en otras ocasiones, que si pecamos, ya no cometemos los mismos grandes pecados que pudimos haber cometido antes, pero sí estamos propensos a pecar. Pero el pecado no nos controla, no nos domina. Ahí está el Espíritu Santo para decirnos cuando nos estamos equivocando, cuando vamos por el camino errado. Satanás nos enseña lo contrario. Aquí me respetan a mí, aquí se inclinan ante mí. No, hermanos, esa no es la actitud que Cristo tuvo cuando Él caminó por el mundo al lado de sus discípulos y con toda la gente que le rodeó. Podemos ser vistos por los demás en una posición de privilegio, tal vez sea así. Nunca debemos aprovechar esos privilegios para enorgullecernos, para volvernos altivos, para actuar con arrogancia. Eso es lo que Satanás quiere. Lo que Cristo quiere es lo correcto, que nos inclinemos, como Él lo hizo. Siempre hemos visto en su palabra que Él nos dejó ejemplo en todo. No nos dijo, ustedes miren, hagan esto, háganlo así o háganlo acá. Él lo hizo para mostrarnos que sí se puede y se debe hacer como Él nos dice. Bueno, Cristo nos enseña una cosa, el enemigo nos enseña otra. A nosotros nos toca decidir qué postura vamos a tomar en el servicio, en la obra de Dios. Si vamos a andar erguidos o vamos a andar inclinados, en humildad y en amor. Nos toca a nosotros decidir si servir erguidos como Jesús, inclinados como Él se inclinó. Si queremos que la palabra de Dios fluya en nosotros, esa debe ser nuestra postura. Obedecer a la palabra de Dios. Queremos que el Espíritu Santo nos llene. Queremos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Queremos que la palabra de Dios nos ayude en nuestras necesidades. Señor, tú dices que eres esto para mí. Bueno, yo quiero verlo. Pero ¿qué hay de mi actitud? ¿Solo tengo derechos o también tengo deberes? Tengo el deber de obedecer a la palabra de Dios. Y si Cristo se inclinó ante los demás, pues yo también me inclino y presto mis servicios humildemente, con las capacidades no mías, sino que las que Dios me regaló a mí. Así, hermanos, vamos a ser esos cristianos que no vamos a encontrar en ninguna iglesia específica, sino que en nosotros mismos, en nuestra comunión con el Señor. Ahí es donde tenemos todo. ¿Qué busco yo del Señor? Bueno, en mi comunión con Él me lo va a mostrar. No aquí en esta casa de oración,
ni en esta otra, ni allá. El Señor y yo, nuestra comunión, Él nos va a mostrar y nos va a llenar en la manera que nosotros estemos dispuestos a optar por la opción de inclinarnos. En primer lugar, reverentemente delante de Él. En segundo lugar, delante de nuestro prójimo. La diferencia entre el que sirve erguido y el que sirve inclinado es que el siervo humilde renuncia a sus privilegios, a sus capacidades, a ese yo que tenemos tan cerquita nuestro, aunque tratemos de alejarlo de nosotros, pero el yo siempre aparece en una instancia de nuestra vida o en otra. Aparece aquel yo, pues, orgulloso, aquel yo que está satisfecho, aquel yo que no necesita de nadie, no necesita nada. Todos necesitamos algo, todos necesitamos a nuestro prójimo para una cosa o para otra. Otro ejemplo del Señor, Filipenses 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa fue la postura, la postura que tomó Jesucristo. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó, lo dejó, renunció, lo dejó con su Padre Celestial allí. Pero luego de eso, luego de tomar esta postura, viene la recompensa. El siguiente versículo, el 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, y lo que sigue, hermanos, es glorioso. No está dentro de nuestro tema, pero usted lea el capítulo 2 de Filipenses para que llene su corazón de este gozo tan grande que da leer lo que su Padre le entregó a Cristo cuando cumplió el plan de salvación y glorioso subió a los cielos a sentarse a su diestra. Lo invito a que lea entero este capítulo, hermano, Filipenses 2, y va a ver la gloria de Dios, y va a ver la recompensa de su humildad. Va a ver cómo Cristo, al despojarse, después recibe la recompensa gloriosa de su Padre. Jesús sabía que después de su sufrimiento en la cruz, Él iba al Padre y recuperaba todos sus privilegios, todos sus derechos, como que no había necesidad que hiciera este acto de humildad tan grande, pero lo hizo. Lo hizo para dejarnos ejemplo a nosotros. En tercer lugar, ¿por qué Cristo, qué nos quiere enseñar el Señor Jesús con el lavado de pies de sus discípulos? Dar a entender la purificación espiritual de su alma, ser limpio de la contaminación del pecado. Por eso dice: el que está lavado. Sabemos que fuimos una vez redimidos, nos vinimos a los pies de Jesús, Jesús nos lavó de una vez para siempre. Por eso Él dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Porque siempre ese polvo del pecado está rondándonos, está en nosotros. Por eso es que necesitamos lavarnos, como Cristo lo explica aquí tan claramente. Es imposible no ensuciarnos en nuestro caminar diario, dice este estudio. Siempre hay algún tipo de pecado en nosotros. Y este servicio humilde de Jesús era un símbolo de limpieza y de purificación espiritual.
A no ser que el Cordero de Dios nos limpie de todo pecado, no podemos tener parte con Él. También es necesario estar limpio espiritualmente para realizar un servicio en la obra del Señor. Si no estamos limpios espiritualmente, estamos contaminando la obra. Si estamos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser de bendición. No vamos a hacer una contaminación para los demás. Es importante esto, hermanos. Y en cuarto y último lugar, Jesús lavó los pies a sus discípulos para darnos un gran ejemplo de humildad. Él nos dio ejemplo de amor, entregó su vida por nosotros, pero aquí nos da un ejemplo de la humildad y el amor que siempre lo acompañó. Su propósito era establecer el modelo perfecto de humildad y de amor. Después de lavar los pies a sus discípulos, Jesús les explicó el significado de lo que él acababa de hacer y les mostró ejemplos importantes de mansedumbre en el servicio al Señor. Los versículos en el mismo Juan 13, del 12 al 15 dice: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahí está la explicación que nos da el Señor. Bueno, hermanos, ¿cómo reconocernos a nosotros mismos o a nuestros líderes, a los que nos presiden tal vez? ¿Cómo reconocer si en nosotros hay altivez en el servicio o hay humildad en el servicio? Yo escuché un mensaje de la hermana Joyce Meyer, donde hablaba precisamente de esto, de la humildad, de cómo se puede reconocer un siervo humilde a uno que no lo sea. Y tomé apuntes rapiditos ahí y algo alcancé a anotar. Mire, el siervo humilde pedirá en primer lugar la ayuda de Dios y la dirección de Dios. No va a actuar con lo que él tiene, sean recursos económicos, sean estudios académicos, no va a actuar con lo que tiene. Bendito sea lo que tiene, por supuesto. Primero va a pedir la ayuda y la dirección de Dios. Ese es un siervo humilde. En segundo lugar, el siervo humilde reconocerá sus debilidades, sus falencias y pedirá la ayuda de los demás. No soy capaz con todo esto, no tengo capacidad para esto, por favor ayúdenme. Ese es un siervo humilde. El siervo líder humilde es difícil de ofender. Aquí nos cuesta un poco. Algunos nos ofendemos con facilidad, o tal vez no nos ofendemos, pero sí nos duelen algunas palabras que nos dicen que pensamos que pueden ser injustas, qué sé yo, nos duelen. Pero si es preciso para ser un siervo útil en la obra, un siervo que le agrade a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, debemos actuar en humildad y no ofendernos, no molestarnos por lo que nos dicen, sino que entregarlo al que juzga justamente. Y yo lo he hecho. Yo era también parecido al carácter de Pedro, reaccionaria. Alguien me atacaba y listo. Me atacaba otro, listo también. Pero el Señor nos enseña la humildad de una forma o de otra.
nos pide por las buenas que seamos humildes o nos toma y nos zarandea. De alguna manera tenemos que entender, porque Él actúa como un padre hacia nosotros, sus hijos, y si tiene que corregirnos, Él nos corrige, para que podamos seguir por la senda que nos lleva a su reino. Así que el líder humilde es difícil de ofender. No hará nada en su propia defensa, no hará su propia justicia, sino que esperará a la justicia de Dios. El líder humilde es un pacificador, no va a andar armando pleitos, al contrario, un pacificador, amante de la paz. El líder humilde sabe cuándo callar, debe ser agradecido, tratar a todos con respeto como superiores a nosotros mismos. Algunos poquitos ejemplos de humildad en el servicio. Y así como Jesús cedió sus derechos a su Padre, así que también que nosotros tengamos la misma actitud. Nuestra humildad debe estar antes que la honra. Primero ser humilde, y si el Señor nos quiere honrar, también recibir su honra con humildad. Y debemos estar dispuestos a servir humildemente y en completa mansedumbre con la voluntad del Señor. Hermanos, esta palabra me ha hecho mucho bien, porque a pesar de llevar años en el Evangelio, como muchos de ustedes seguramente, la palabra de Dios es viva y es eficaz, ayer y hoy. Mañana habrá otra cosa importante que el Señor nos quiera mostrar. Yo sé que ustedes son experimentados en la palabra, muchos de ustedes han leído muchas veces la palabra, han exhortado la palabra. Yo lo sé. Tal vez haya quien está escuchando esto por primera vez, sepa que el Señor le ama. De tal manera amó Dios al mundo. Si está en pecado, sepa que en Cristo puede encontrar perdón a sus pecados, salvación y vida eterna en Él. Pero a mis hermanos que están en plena comunión, que conocen tan bien la palabra del Señor, hay un último versículo. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, porque las sabemos, ¿verdad? Bienaventurados seréis si las hicieseis. Ahí está el detalle, hermanos, ahí está. Conocemos la palabra. Bienaventurados seremos si hacemos según la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos reconocemos necesitados de ti y de tu enseñanza, Señor, porque fácilmente nos desviamos, Padre. Por eso te pedimos perdón y queremos que siempre humildad y amor sean nuestras palabras claves, Señor, para vivir nuestra vida cristiana, para servir en tu obra, para servir a nuestros hermanos de la manera que ellos nos necesiten, Señor. Sepamos discernir la necesidad de los demás. Danos tu sabiduría, Padre. Danos discernimiento, Señor, de espíritu. Lo necesitamos, Señor del cielo. Lo necesitamos. Ayúdanos, Padre. Hay, Señor, también dolor en nuestra congregación. Hay angustia, Señor. No sabemos, Padre, muchas veces nuestro mañana. Queremos pedir tu ayuda, Padre Santo. Queremos estar siempre viviendo bajo la sombra de tus alas, Señor. Eso nos basta, Padre, para estar a salvo. Ayúdanos, Señor, a pasar este periodo de pandemia, tal como nos has tenido hasta ahora, Padre, a salvo, Señor, de ella. Queremos seguir, Señor, así. Queremos pasar por esta prueba grande. Queremos, Señor, estar tomados firmemente de tu mano. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor. Y también queremos que nos ayudes. Ayuda, Señor, a aquel que implore a ti.
aquel que clame a ti, Señor, por una enfermedad. Padre, nos acordamos de nuestro hermano Víctor, Señor. Tú le has ayudado, tú le has sostenido hasta aquí. Oramos para que sigas haciéndolo, Padre. Fortalezcas a Esther, su esposa, Señor, a sus hijos, Señor. Sean un apoyo fuerte para sus padres en estas horas de dolor, de angustia, de enfermedad. Aquellos que tengan carencias económicas, Dios mío, sabemos que tú suplirás. Sabemos que tú, Señor bendito, no dejarás al justo desamparado. Por tu palabra, Señor, sabemos que es así, pero clamamos, Señor, para que cada uno de nosotros tenga la suficiente humildad delante de ti, Señor, para exponer nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor bendito. Bendice tu obra aquí en la tierra, Padre. Bendice a tus siervos, Señor, aquellos que se esmeran en predicar el mensaje de salvación, sobre todo en estos tiempos, Señor. Llénales de sabiduría espiritual. Llénales abundantemente de tu Espíritu Santo, Señor. En este tiempo donde hay tanta burla por el Evangelio, donde hay tantos burladores, Señor, donde hay tanta gente, Señor, que desprestigia el Evangelio de alguna manera, Padre. Tú sabes cómo estamos siendo vistos, Señor. Por eso pedimos perdón y pedimos ser verdaderos luminares en este mundo, Padre. Llenos de ti, de tu presencia, que se note la diferencia. No somos del mundo, Señor, estamos en el mundo, pero pertenecemos a tu reino de gloria. Ayúdanos, Señor, en todas estas cosas de nuestro diario vivir, Padre. Seas tú con nosotros siempre, Señor. Bendícenos, pues, Padre Santo. Bendice esta congregación, Señor, a cada uno de mis hermanos, cada familia, Señor. Cada familia tiene sus propias circunstancias. Lleva allí, Señor, tu amor, Padre Santo. Y cada día podamos vivir confiados en que tú nunca has quitado la mirada de nosotros. Por ello te alabamos, Señor. Por ello te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia y tu verdad. En el amor de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gracias, Señor. Su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. En su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno